¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en La Fuente del Bombillo damos un paso más y vamos a hablar por primera vez en esta nueva presencia de este programa de gestión política. No en sí de política, pero sí de gestión. Y de una gestión muy particular, de esas que hace quizás 15 o 20 años pocos creían, pero siempre está en las páginas de los medios de comunicación, en las radios, en las televisiones, siempre se busca una mejora de ello, porque siempre hay una especie de imposibilidad o de problemas externos que a veces dificultan su buena labor. Nos referimos al turismo, al singular turismo de una singular ciudad, como es la nuestra, de Melilla. Y para eso tenemos aquí, obviamente, al viceconsejero de Turismo, Javier Mateo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Le preguntaba esa sensación, sobre todo porque usted ya es un experto, no solamente en el campo y en este género tan singular, sino en este cargo, sobre el turismo. Turismo y Melilla, Melilla y su turismo, ¿son términos que no siempre encajan? Es que es complicado, y se lo pregunto ya casi como veterano, porque ahora visto ya de todo. Es complicado dependiendo de la perspectiva que se quiera ver. Lo que está claro es que, como bien decías en la introducción, se habla de turismo y cada vez ocupa más espacio en la vida política, en la vida económica de la ciudad, y es porque existe, y porque cuando no había, pues no existía, entonces tampoco se podía hablar de ello. Y ahora pues sí nos damos cuenta de que los crecimientos no siempre son sostenidos, que ese es el problema, y no se corresponden los objetivos que queremos muchas veces con acompañada de otros factores, como puede ser pues la inversión privada, que es algo que hay que poner sobre la mesa, pero la parte, digamos, institucional, la parte política de gestión es la que sí se ha venido haciendo, la que sí se han sentado todas las bases y la que se ha conseguido ya estar dentro de una lógica, dentro de lo que podemos dar. Y no olvidemos que Melilla tiene muchos hándicaps, ya no al transporte tanto como se achacaba, sino más infraestructuras propias como hoteles, sin ir más lejos, que tenemos una limitación. Muchas veces la gente dice, pues yo no lo veo, leo en algunos sitios. Digo, es que imposible, 800 personas en Melilla repartidas, es que tenemos 848 camas, no hay más. Entonces, esas personas repartidas por la ciudad, más el turismo familiar, pues está disperso. Vemos que en un restaurante, si vamos a tomar algo, pues hay la mesa, 2 mesas al lado que son de fuera. O alguien de Melilla con alguien de fuera, pues o bien por trabajo, o bien porque son familia, pero no puede haber nunca un turismo de masa aquí. El turismo único de masa que podemos alcanzar a ver es cuando traemos cruceros grandes o medianos que traen 1.700 personas o 1.400, pero el resto obviamente va muy segmentado y va muy parcelado a lo largo del año, por eso es bastante, en ese sentido, bastante equilibrado en la ciudad de Melilla, ¿no? No hay grande estacionalidad en cuanto a veraneo, porque no tenemos hoteles de verano, de vacacional, y entonces, bueno, pues curiosamente hay meses de octubre, noviembre que son mejores que el mes de junio, sin ir más lejos. Tenemos como buenos aliados al tiempo como terribles enemigos, quizás nuestros vecinos del norte y el sur. Esto es, estamos justo en medio de un país, por ejemplo, el de Marruecos, que es un país muy atractivo desde el punto de vista turístico, cada vez lo es más, para turismo de todo tipo, no solamente el de Melilla o el español, sino internacional, y tenemos encima a España, que además está viviendo un momento realmente de oro, con sus, creo que no sé si 82 o 87 millones de turistas que nos visitaron el año pasado, debido, bueno, a las crisis que hay en el norte de África y que España es un país europeo más seguro y con una muy buena infraestructura turística. Estos dos pequeños monstruos, en el sentido positivo y cariñoso de la palabra, hacen que Melilla está como en medio, como olvidada. Bueno, nosotros estamos en una situación muy complicada. Si de por sí la ciudad de Melilla está en África y tiene ese atractivo, yo creo que lo que era negativo había que convertirlo precisamente en algo singular, que es lo que nos define, que son una ciudad española, europea en África, en el norte de África, puerta hacia todo ese mundo atractivo del exotismo y demás. Obviamente hemos tenido años muy buenos, pero como bien decías, lo mismo que el resto de la península se ha beneficiado potentemente del problema yihadista, del miedo al terrorismo islámico, etcétera, etcétera, y que ha hecho pues que destinos consagrados como Túnez, Egipto, Turquía, Marruecos hayan tenido una caída importantísima y muy severa. Nosotros situarnos como país vecino en Marruecos nos ha perjudicado. Nos ha perjudicado en muchos aspectos. Por ejemplo, nosotros habitualmente venimos moviendo la temporada de verano, principalmente julio y agosto, y la primera quincena de septiembre venimos moviendo para 6 días, dándole servicios aquí en la ciudad entre los 12.000 pasajeros que vienen a la ciudad a los 17.000. Y estos años anteriores no han pasado de los 6.000 y pico, 7.000. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque ha caído mucho las ventas cercanas a lo que es Argelia, ha caído mucho las ventas en Marruecos. El miedo a lo desconocido
y todo lo que suene a países que tengan algo que ver con religión islámica dan temor, porque los miedos se los administra cada uno como puede, entonces, y quiere. Entonces, bueno, el tema está en que a nosotros ahí nos ha perjudicado. Hemos perdido las líneas de cruceros, sin ir más lejos también. Todas las que nosotros solíamos coger por el lado del Mediterráneo que nos toca, venían de Argelia, de Argel, hacían Melilla la parada aquí, y después de aquí iban a Cádiz, o bien algunos desviaban a Málaga y Málaga a Tánger, o dependiendo. Bueno, esto ha complicado el escenario. Volvemos a recuperar el mercado británico, que dijo que no, de momento no quería saber mucho aquí. Hemos tenido problemas de seguridad en el puerto, todo hay que decirlo también, en plena época complicada a nivel nacional, con una alerta terrorista de 4, etcétera, etcétera. Aquí se nos colaron argelinos en un buque británico, y eso, quieras que no, da mucho miedo, porque lo mismo que son unos pobres que van a buscarse la vida, podría haber sido otra cosa que hubiera llevado esto a una situación, a Dios gracias, que no ha ocurrido. Pero bueno, quiero decir con esto que estos factores han hecho que ese mercado, por ejemplo, lo habíamos perdido, ahora lo hemos recuperado. Empezamos en noviembre con cruceros británicos, en marzo, en abril también tenemos cruceros británicos. Bueno, poco a poco se va normalizando esta parte del Mediterráneo. El miedo a la ciudad en venta, los operadores lo sintieron bastante, porque se bajó mucho a las ventas de la ciudad, y bueno, hemos aprovechado pues otras sinergias que podíamos producir. Estamos trabajando conjuntamente con deporte. El segmento deportivo nos está dando muchas satisfacciones en cuanto a ocupación y a posicionar a Melilla dentro del escenario nacional, y que haga que, bueno, pues vamos a hacer destino. Ahora todo está bastante más normalizado, más tranquilizado, y yo creo que ahora es cuando tenemos que aprovechar pues impulso que hemos aprovechado también nosotros a su vez para poner en marcha políticas que van a permitir crecimiento en el futuro. La mejora en los buques, como pasó del contrato marítimo, la recuperación de las OSP, que está ahora, y tengo que decirlo aquí, estaba camino ya solo y exclusivo de aprobación de Consejo de Ministros y sacarlo a ya lo que es licitación, procedimiento de licitación de las comunidades en la Comunidad Europea. Ahora no sabemos cuánto tiempo va a tardar el Consejo de Ministros. Yo espero y deseo que sea lo más inmediato, porque estaba ya ahí, hemos pasado todos los plazos y todos los de rigor que había que hacer, y esa recuperaba precisamente 3 destinos: el Granada, el Almería y el Sevilla, que no solamente para los melillenses, hay que pensar también en los melillenses y lo que nos traen tanto los aviones como los barcos de fuera, pues lo que podemos hacer con eso, y eso es crecer. Eso, en cuanto que lo tengamos, podemos hablar de diversificar mucho más la oferta a la ciudad, ¿no? Y bueno, pues como esto, pues hemos abordado cosas como el posicionamiento de los futuros posibles hoteles en la ciudad, y bueno, y un posicionamiento de mercado muy diferencial que teníamos, porque hay que cambiar el chip y hay que cambiar pues con respecto a lo que va ocurriendo. Vayamos por partes, porque has puesto básicamente la línea editorial de lo que es la estructura de una viceconsejería de turismo, por no decir del turismo en la ciudad autónoma. Recordemos un momento, el comentario que ha hecho inicialmente, donde hubo un momento, una época dorada, en la cual empezaron a llegar aquí cruceros. Era raro el mes que no hubiera uno, de mayor o menor tamaño. Además eran muy curiosos, algunos eran enormes, otros eran muy singulares, casi de una especie de crucero élite dentro del mundo de los cruceros. Eran muy particulares. De hecho, la única crítica que se hacía es si bajaban, si no bajaban, cuánto tiempo bajaban, si consumían, si no consumían, pero siempre dentro de un marco de que siempre había un crucero en el puerto casi cada mes. Pasó lo que ocurrió a nivel internacional, cabría decir, luego el famoso incidente, y casi desaparecieron. De hecho, llegamos a tener hasta más cruceros que en algunos puertos del sur de Andalucía, sí, anualmente hablando. Sí. ¿Cómo está esa recuperación? Nos comenta que a final de año podrían venir ya algunos, pero lo importante es, ¿volverían otra vez a llegar regularmente? Nosotros hemos llegado a tener hasta 11 cruceros del año. Sí, sí. Es verdad que es cierto, de varios tamaños y de varias tipologías. Hay cruceros que son super VIP, más pequeños, de trato muy exclusivo, que curiosamente esos son los que más interesan a la ciudad, porque en su parada no comen en el barco. Eso sí comen en restaurantes en la ciudad, porque son cruceros de 180 personas, que con eso no encontramos un problema, porque no tenemos restaurante para satisfacer esas plazas. Al menos en el centro de la ciudad. Ya, exacto, ya venimos con cosas que nos faltan, ¿no? Y ahora hemos tenido un fórum de cruceros precisamente en la ciudad, que promovido con el puerto, y que el Patronato de Turismo ha
ha estado y ha participado, obviamente, y además hemos sponsorizado esta situación, porque lo que creíamos bueno era un foro de análisis de la situación de Melilla, del por qué efectivamente tuvimos una temporada bastante buena en crecimiento y luego decrecimos. Nosotros hemos hecho muchísimo esfuerzo por parte del puerto y por parte de lo que es la parte de ciudad política, digamos, de gestión, porque hay otra parte que ahora has hecho tu mención y que la quiero comentar aquí, que es muy importante y sale de las conclusiones precisamente que se han evaluado en este foro. Para que los cruceros vengan hay muchos factores que influyen, positiva y negativamente. Positivamente, Melilla es una ciudad que lo tiene muy cómodo, tiene desde el atraque que se lo favorecemos, hemos bajado las tasas incluso, nos encontramos con el problema del calado en su día, se hizo un dragado muy importante, se hizo una obra de infraestructura muy importante. Bien es cierto que a lo mejor el muelle donde atracan los más grandes no es el más adecuado, pero porque hemos crecido tanto que tenemos 3 navieras operando y entonces pues no podemos tener muchas veces la disposición de un muelle desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es lo habitual que vienen parando. Pero aún así lo hemos resuelto. Al tema de los autobuses, yo recuerdo mis primeros cruceros alemanes, había un autobús de cada color, cada tamaño, y eso no lo entendían los alemanes. Eso no era entendible para ellos. Y yo decía, no importa si es gratuito, es para que les lleven al centro. Y decían, no importa, ellos no lo entienden. ¿Por qué unos se suben en un autobús y otros en otro, de menor calidad? Hoy en día, con la COA, hemos llegado a acuerdos donde tenemos ahora mismo una flota de autobuses turísticos a la misma, digamos, a la misma altura de calidades y demás que cualquier autobús europeo. Pero hay más factores. Lo que no puede ser es que la discusión esté siempre en que si un crucero deja dinero o no deja dinero. Primero porque hay que entender y hay que tener un poco más de visión económica, global, de dónde salen los dineros y cómo se mueven, ¿no? Y si no, lo malo es que quien hace la crítica será muy de letra, pero de económicas poquito. Un crucero desde que está entrando en el puerto, ya el practicaje está cobrando. Pero el consignatario ya ha cobrado previamente. El consignatario es de aquí, de buques. El practicaje está cobrando. El remolcador, si lo necesita, está cobrando. El atraque está cobrando el puerto y está cobrando la estación marítima. Por tasa de pasajero que se baja a ver la ciudad, está cobrando ya. Otra cosa ya que se tome un café, 2 o 3, o que compre un zapato o no lo compre. Bien, lo importante que tampoco está cuantificado es la cantidad de miles de fotos de esta ciudad, desde el punto de vista maravillosa que es y la sorpresa que se encuentran. Alemanes, británicos que vienen, y eso es importantísimo para la promoción, una promoción gratuita dentro del esfuerzo que hacemos. Que luego compran, no compran, los alemanes les encanta ir a comprar a la farmacia, los alemanes les encanta ir a la cafetería a tomarse una cerveza a las 10 de la mañana, una jarra de cerveza, pero si van a comer tienen que comer a las 12, y aquí a las 12 no hay nada abierto. Ahí viene uno de los grandes problemas, que es lo que se analizó ahí. No está preparada en el sentido que es una cuestión de ciudad. Los comercios, si es domingo y están cerrados, dan una imagen de una ciudad muerta. Y entonces eso no favorece en absoluto a la imagen de un puerto de crucero, a los intereses de las navieras de crucero, obviamente, y los armadores. Porque la satisfacción del cliente es toda. Y los cruceros nos dicen, oiga, a mí me lo trae usted el viernes que me interesa, o a mí me lo trae el miércoles. El crucero tiene una ruta de 7 días y si te toca y tienes la suerte de que deciden fondear en tu puerto, pues eso es lo que tienes. Tú tienes que hacer un esfuerzo. Pero un esfuerzo que tiene que ser toda la ciudad, no solamente la parte política. Y luego hay otra situación. Los armadores pues analizan la parada de crucero en la ciudad, cómo ha sido atendida, o si hay satisfacción por parte de la propia ciudad. Y yo leo algunas portadas de que los cruceros aquí no dejan un duro, entrevistado al presidente de no sé qué, estos vienen con todo puesto, unas cosas que dice, vamos, como me dijo un armador, que ha traído, por cierto, un americano, que ha traído buques aquí con americanos, que en el 2020 ya tiene previsto otra vez el Prinsendan volver, me decía, es que no echáis, parece que no queréis que vengamos. Las críticas son tremendas, de la gente. Digo, de la gente no. Hijo, te lo ha dicho, eso lo ha dicho por uno de la oposición o alguien de comercio que no le interesa abrir, nada más, o de comercio o de hostelería, que es peor todavía. Digo, así que eso es un problema. ¿Por qué? Porque esos periódicos, esa prensa se lee como la crítica que hace la ciudad, toda la ciudad, el conjunto de la ciudad. No se trata solamente del esfuerzo que puede hacer el puerto, por un lado, conjuntamente con el patronato de turismo, ni los guías de turismo, porque luego también aquí cobran los autobuses, porque las COA, yo sepa, la COA es una cooperativa, que las excursiones que se venden pues son autobuses, son choferes, son tal, pero es que el transfer que se hace todas esas horas al centro también es un servicio que hay que pagar, pero también los guías también cobran.
Pero es que a algunos nada más que le interesa su caja directa, y es una falta de sentido de economía, porque hay mucha economía que es directa y otra que son transversales. Pues habrá gente del puerto que si tenemos que meter más gente a trabajar, si Dios quiere, como policía portuaria, como servicios del puerto, pues bueno, pues esa gente a lo mejor es, cuando tenga un contrato de 4 añitos o de 3 años o uno indefinido, pues cuando se atreva a comprar una lavadora al otro, o a comprar un vestido para salir de fiesta, porque ya está más suelto su economía personal. Quiero decir con esto que esas son las economías transversales que hay que verlas, y ahí es donde a la ciudad también le falta ese vamos todos a una y a sentirnos orgullosos que venga un crucero, pero es que hay algunas, yo tengo por ahí guardadas algunos titulares que parece que han molestado que vengan además, ¿no? Entonces... Hablamos de un tipo de turismo del que viene, el hoteles flotantes, podríamos llamar. Ahora vamos a hablar de lo que comentaba al principio, de los hoteles. Sí. El famoso tema de los hoteles de Melilla. ¿Se quedan vacíos? Es una pregunta que hago, no una afirmación. ¿Se quedan vacíos durante mucho tiempo, a lo largo del año? Y luego en algunos momentos, si puntuales, están saturados porque no hay capacidad. Todo esto que acabo de comentar es un mito. Necesitamos más y diferentes. ¿Cómo está el tema hotelero en Melilla? Ahí donde hay uno de los grandes problemas, más que el transporte, y lo vuelvo a decir, es el tema hotelero, la oferta hotelera, más que... Ahora mismo la ciudad tiene una ocupación media de un 64%, que es una ocupación bastante alta con respecto a todas las comunidades prácticamente, exceptuando las grandes turísticas. No podemos compararnos con Canarias, aunque algunos lo pretenden, o con la Costa del Sol, que hay que ser absurdo, porque el que no sea capaz de entender dónde estamos y lo que somos, mal asunto. Está bien tener aspiraciones, pero hombre, no nos equiparemos a cuando las plazas hoteleras que tenemos en Melilla son menos de un resort que tenga Canarias, sin ir más lejos, que pueda tener, nada más que Torremolinos. Algunos de los hoteles de Torremolinos tienen todas las plazas de Melilla. O sea que... Entonces, nosotros con esa ocupación, el problema que tenemos es que en cuanto hay dos eventos que puedan ser coincidentes, uno deportivo y otro de otro carácter cultural, o comuniones, o bodas, o la fiesta del Quevir, o cuidado, pues se disparan las cifras y empezamos a tener problemas, porque la ocupación, cuanto que llega ya al 70-72%, ya son cabos sueltos muy difíciles de encajar, que tú lo encajas cuando tiene una gran sobreoferta, pero no cuando la oferta está limitada, que dices, sí, te tengo para darte habitación para el domingo, para el lunes, pero para el martes no. Ah, no, sé que yo tengo que ir para 4 días. Pues nada más que tengo... Claro, eso se quedará libre porque no se puede cubrir. Son ofertas muy, muy complicadas de cubrir. Entonces, ¿qué falta? Una oferta diferenciada también. Melilla ahora mismo tiene hay público determinado que no tiene esa oferta hotelera. Nosotros tenemos ahora mismo hoteles urbanos, puramente enfocado en su día a todo, a la parte comercial, a la parte más del representante, sí, que venía, sí, a familiar, que bueno, son estándares de tipo estándar de ciudad, de hoteles de ciudad. Entonces nos falta algo que se da por ahí bastante más, que aquí no se había producido todavía, que son pues los hoteles con encanto dentro de ciudad, que son hoteles más pequeños, muy pequeñitos de capacidad a lo mejor, pero que tienen el atractivo de ser un edificio modernista, de tener una atención especializada en alguna cosa determinada. Ahora mismo tenemos en proyecto, que estamos pendientes de que los que iniciaron la motivación de ese proyecto, que fue el cargadero. Nosotros hicimos todo el trabajo de liberar ese cargadero que es patrimonio industrial, liberarlo un poco del uso, etcétera, etcétera, a través del Consejo de Ministros, que es la primera en la historia que un Consejo de Ministros autoriza una situación de este tipo. Y bueno, pues estamos pendientes de que el proyecto definitivo que ya estaba, pues ellos empiecen y decidan hacer obra. Si no, tomaremos medidas para ofrecerlo a otras vías. Tengo 2 proyectos, uno más incipiente que otro, en Melilla, en el centro, para hotel con encanto. Pequeños, curiosamente en 2 edificios modernistas, que va a ser muy diferenciada la oferta que tiene, una es tematizada, la idea, que no voy a dar muchas pistas, y la otra es a un segmento de público muy determinado, que ya tiene su propio operador. O sea, quiero decir que eso es muy bueno. Luego tenemos pendiente ahora que lo que era el antiguo puesto de socorro, pues nos den, acabemos con la Consejería de Fomento y lo que es patrimonio, acabemos de comprar la parte de atrás de un tercero para tener toda la parcela, y ya lo hemos distribuido a algunos inversores posibles de cadenas conocidas. Por ahí andaban algunas buscando posicionamiento de mercado y estamos en esa línea. Y luego tenemos el gran sueño para mí, que es lo que es caballería. Ese sería, obviamente, una vez que se traslade
el sitio ideal para un resort turístico de primera línea de playa, pero urbano a la vez, que ese sí daría espacio para un vacacional. Y además tiene la fortaleza, ya que si lo cogiera cualquiera, Barceló, Billy, cualquiera de ellos, Meliá, que tienen en Saidía, encima podían hacer un compartido. O sea, lo que es la semana esta vacacional podía estar en 2 países, 4 días en Melilla, en un resort urbano, con todas las comodidades y tal, y los otros 3 días, por ejemplo, en Saidía, en un hotel marroquí, en un resort marroquí. Veo que hay interesantes ideas y alternativas que es bastante probable que puedan salir en un tiempo relativamente cercano. Estas podrían responder a estos fenómenos de los últimos años. Bueno, no de los últimos años, uno de ellos es la Semana Náutica, que ya tiene su solera. Su solera. De hecho, ahora está viviendo incluso un momento tranquilo, quizás su boom fue hace unos 10 años, había más presupuesto, y luego pues este fenómeno, literalmente lo de fenómeno, que fue la marcha africana, que surgió así como una singularidad de nuestra Comandancia General, y aquí se nos plantan 2.000 personas, de la noche a la mañana. Claro, que la africana pues ha supuesto, por ejemplo, este año un esfuerzo que hemos tenido que hacer imaginativo. En eso me voy a agarrar a una ministra socialista que decía soluciones habitacionales, ¿no? Bueno, pues lo que decía para la vivienda. Yo no llego a eso, pero eso siempre me acuerdo por aquello de buscar soluciones imaginativas, ¿no? Entonces, bueno, el turismo familiar ahí ha ayudado mucho. Yo conozco gente que en su casa está albergando 4 o 5 corredores, que son amigos de su hijo que vienen a correr, que son de peninsulares. El hospedaje en cuarteles se ha ampliado este año. Y por supuesto los dos buques que se han puesto para venir durmiendo, echar el día entero aquí en la ciudad y salir durmiendo. Porque es que corredores de fuera han sido más de 1.400 y pico. Está ocurriendo con la africana, está ocurriendo un fenómeno que era el lógico, que tenía que llevar la trayectoria. Al principio de los 3.000 participantes, bueno, empezamos con 1.000, luego fuimos creciendo las posibilidades y ahora estamos ya a los 3.000. Lo lógico era que pues todos los melillenses, prácticamente todos, fueran de aquí. Y exceptuando algunos equipos militares de fuera, profesionalizados, digamos, en este campo, pues bueno, pues no se podía venir a más, se suponía, pero que eso iba a ir creciendo y que tenía que conseguir ser muy atractiva en la península. Es algo muy atractivo para los deportistas, y además la africana atendida por la Legión, eso es único, eso sí que es singular y exclusivo. Entonces, ¿qué ha ido ocurriendo? Pues que cada año van creciendo más los foráneos con respecto a los locales. Los locales, una vez que la ha hecho 3 veces, pues hay quien ya pues la deja, hay quien ha cometido ya todos sus retos, etcétera, etcétera, en el mundo deportivo. Entonces, bueno, pues cada vez se apuntan más, pero se apuntan y vienen con familiares. Claro. Porque nosotros aprovechamos luego pues para hacer visitas tematizadas militar, porque hay también mucho carácter ahí, por ejemplo, histórico militar, y entonces, bueno, tenemos la suerte de tener un buen trato y una buena gestión con la Comandancia General de Melilla, en el sentido de acceso a los museos militares, de poder colaborar en muchas cosas, incluso hacemos salida hasta anual. O sea, quiero decir con esto que aprovechamos para ofrecer con los guías de la ciudad pues oferta complementaria a los que vienen de fuera, para que su estancia no se quede solo en un día, sino que si se puede prolongar 3 días, pues mejor, que es lo que buscamos sobre todo para los que vienen acompañados. ¿Hasta qué punto usted se levanta, el gobierno en cierto modo, para un proyecto, el que sea, lo que nos estamos comentando, y de repente, claro, ocurre algo internacional? Y se nos viene abajo todos los proyectos, o al menos la ilusión y el entusiasmo. Además de temas que ocurren, temas dramáticos quiero decir, sí, que ocurren no cercanos, sino a muchos miles de kilómetros de aquí. Incluso, si me permite, le pongo hasta un ejemplo yo personal como periodista. Recuerdo en el 2006 que me llamó un director de informativos de una televisión autonómica, que no citaré qué televisión autonómica era, por si teníamos información de nuestro equipo en el Líbano. Había una guerra espantosa allí, sí, y creían que, claro, me quedé de piedra y tuve que darle una lección de geografía sobre por qué Televisión Melilla no teníamos un equipo de televisión en la guerra del Líbano del 2006. Dicho esto, y que no es ninguna broma, me lo paso a su situación. Cuando ocurre pues una primavera árabe, o las consecuencias no siempre positivas de una primavera árabe, o una campaña terrorista que fluye, ¿no? va arriba, para abajo. Hay más cosas. Y cuando Trump dice una burrada como en estos días y el barril de petróleo se te dispara de $52 a 78. De golpe. Claro. ¿Qué ocurre con esto? Que ahora vienen, es que el avión es muy caro, es que el barco está...
ha encarecido, que le han subido, le ha permitido el Estado subir. No, mire, es que hay unos costes que van muy en función del combustible. Y eso yo pues, estoy muy pendiente, porque eso hace que en mis negociaciones con la aerolínea pues esté en más disposición a mantener un equilibrio en precio o no. Los paquetes turísticos van a variar en precio inmediatamente en cuanto que se compra el combustible mucho más caro, pero es normal, el servicio cuesta más. Entonces, como cuesta más, hay que prorratearlo en los costes. Entonces, eso pues influye una guerra que tú dices, Marita, nosotros qué tenemos que ver con esto, pero nos quedamos, porque se mueve todo el mercado. Todo el mercado se mueve y las ganas y el entusiasmo también de los operadores pues fluctúa mucho, y cuando tú tienes reservas como nos ha ocurrido en Melilla, importantes, de grupos bastante importantes y no tan lejanos, hablo de Málaga, hablo de Almería, hablo de la zona de Madrid, y tener grupos y empezar a decirte cancelado, no, es que el grupo ha decidido porque había unos señores que tienen miedo aquí. No, es que han salido una imagen en televisión de la frontera de Melilla y como han escuchado lo del... Pues yo muchas veces digo que la comunicación, yo estoy a favor, por supuesto, de la prensa libre, pero que hay que dosificarla en el sentido de tener cuidado con lo que estamos transmitiendo muchas veces. Porque si justo lo sacamos y hay una invasión de la valla y no sé qué, y había un atentado terrorista y se dice también que tenemos problemas porque se han pillado a 2 yihadistas, pues como ustedes comprenderán, en un periódico que se lee a nivel hoy en día, la prensa va vía online inmediata, hoy en día con Twitter tiene uno la noticia antes de que haya salido el informativo. Yo muchas veces hasta mi mujer me pregunta, y digo, ¿tú cómo sabes eso? Digo, no, porque en Twitter la noticia ya ha volado. Cuando a las 3 vayamos a ver Antena 3, que es la que yo veo, pues ya llega tarde, ¿no?, en cuanto a la comunicación de esa noticia. Pero aquí llega todo a la vez, y si hay un atentado en tal sitio y dicen que aquí han detenido 2 yihadistas, hay gente que lamentablemente, como bien decías, pues no tiene mucho conocimiento de geografía, no tiene mucho conocimiento tampoco de política, y sitúan inmediatamente Melilla en un contexto muy erróneo, que los que estamos aquí ni la percibimos, ni la vemos así, ni la podemos ver, porque no es real, pero fuera, un británico allí que dice que su crucero iba para aquí. Si el problema no es que se hayan programado, es que se programaron pero que no se vendieron. Y lo que se habían vendido se pidió la devolución, porque habían degollado a un periodista en Argel, justo donde ellos iban a parar, a Omán. Entonces, Melilla, está encima, Melilla, frontera con Marruecos, Argelia, 152 kilómetros, yihadistas, han pillado 2, allí. ¿Hasta qué punto miedo en temas menos dramáticos, pero sí quizás de mayor regularidad informativa, les pueden afectar en sus negociaciones? La presión migratoria, que ahora está un poco más razonable. Totalmente. O incluso el tema de los menores. No, el tema de los menores influye muchísimo, de la presencia. Yo ahora mismo tengo que reconocer y aplaudo el trabajo que se está haciendo de la Consejería, de los cuerpos de seguridad de Estado, porque están haciendo un trabajo muy, muy bueno en cuanto a la recuperación de esos menores en la calle. Pero aquí hay organizaciones que les interesa que estén en la calle. Y hay organizaciones políticas y no políticas que les interesa que estén en la calle. Bueno, porque viven de esto, a lo mejor, de esto, o de tener el pueblo medio asustado. Pero realmente estos chavales, ya que han entrado aquí, necesitan una oportunidad. Lo que no pueden estar es tirados en la calle, escondiéndose, cuando tienen todas las oportunidades del mundo de tener una educación, una formación, una higiene, una comida razonable, y hay que ir protegiendo poco más o menos que puedan estar dispersos por la ciudad, pues los convierte lamentablemente en carne de cañón al futuro. La mayoría de ellos acaban metidos en drogas, acaban metidos en problemas y no dejan de ser unos chavales que no es su sitio, la calle no es su sitio. Y bueno, pues hemos tenido situaciones muy desbordantes en este sentido. Marruecos es muy irresponsable, o también hay que ver el trasfondo de que Marruecos no reconoce Melilla como Europa ni como nada. Entonces, pues para ellos no, los niños están en Marruecos. Eso también hay que entenderla, la filosofía de Marruecos. Y claro, pues están abandonados por sus padres. Aquí son niños, están en la calle y no hacen nada. Pero yo reconozco que cuando va una pandilla y demás, pues van 2 solos, pues como no se sabe lo que puede pasar, sí o no, pero pasar no pasa, pasa 1000 veces más en Málaga, en Madrid, está todos los días, cada 8 segundos hay un atraco, y aquí un tirón de bolso, y aquí es noticia una vez al año que ocurra algo de esto, pero es una sensación muy desagradable, y al turista le causa mucho respeto, porque no conoce, y el que no conoce no sabe si estos chavales, por las pintas que llevan, si te van a hacer algo o no. Y hay que reconocer que me adelanta esas situaciones.
Si hay una particularidad de la Viceconsejería de Turismo de Melilla, es que en cierto modo, y entre paréntesis, es también del transporte. Cada vez que hay algo de transporte, bueno o malo, más le preguntan a usted que casi al mismo presidente. Así que vamos a hacer un balance del tema de los transportes, no en sí un balance de los últimos 15 años, que obviamente ha cambiado todo, pero sí un pequeño resumen en el aspecto de cómo ve la situación actual. Y ahora entramos un poco, porque ahora mismo estamos viviendo unos momentos de posible mejora, tanto en aéreo como cambios administrativos y de mando en el transporte marítimo. Porque Exacto. Armas pasa a otra firma, etcétera, etcétera, aunque los buques siguen, todo continúa. O sea, Transmediterránea pasó a Armas y el de Armas pasa a otra compañía, si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Bueno, hagamos un pequeño resumen inicial. ¿Ha mejorado el tema, al menos incluso en los últimos 5 años? Totalmente. El tema aéreo, tuvimos la mala suerte de que, bueno, el Granada y el Almería. Sevilla ya se abandonó hace tiempo porque no era productivo, pero nosotros le hemos dado la vuelta ahora y hemos demostrado que es productivo en los días acordados que se van a poner los vuelos y que ha recuperado un buen destino, sobre todo porque en esa parte de Andalucía no solamente está Sevilla, también tenemos Extremadura cerca, tenemos aquí que podemos trabajar con toda la sinergia que se produce. Pero esto ha sido un trabajo de campo importante, recuperar estos 3 destinos. Esto ya está, porque ya hemos pasado todos los trámites, solo queda el Consejo de Ministros, tiene su dotación presupuestaria, o sea que no tenía por qué haber ningún problema para sacarlo lo antes posible, porque luego tiene que ir a un plazo de, si mal no creo, 52 días o 60 días, que tiene que estar en exposición pública en Europa y esperar si hay alguna impugnación de algún tipo o alguna oferta, valorarla y adjudicar para empezar el cambio de temporadas, porque hay que ajustar aviones. En el campo aéreo tenemos 2 compañías aéreas, tenemos el destino de Madrid y Málaga muy consolidado y recuperamos estos 3. O sea que yo creo que ahí de momento, más en el verano, hemos afianzado, ya antes era un salto, ahora son 2 saltos a Palma, 2 saltos a Canarias y 2 saltos a Barcelona. Cosa muy interesante. Y ahí dejo, porque puede haber en el futuro, dependiendo de la OSP, puede haber algún crecimiento más. Pero yo creo que ahí estamos bastante bien. Es una ciudad de 87.000 habitantes, con 14 kilómetros cuadrados. Estamos mejor comunicados que muchas capitales muy importantes españolas, incluida la de Valencia, es lo que digo. Porque además tenemos un hub estupendo en Madrid para enlazar con todo el mundo, con vuelos internacionales, europeos, estamos perfectamente conectados. En el tema marítimo, es cierto que se ha producido un cambio, que todos sabíamos que se había hecho, pero bueno, está esperando el Tribunal de la Competencia que pues diera su última palabra, porque había un problema. Armas tiene cogido zonas del Mediterráneo que en el caso de la compra efectiva de Transmediterránea no podía porque generaba un monopolio. Bien, esta es una de las condiciones que va a ser prácticamente imposible sacar un contrato marítimo específico, una OSP en el caso que se quisiera, como quieren algunos y estas cosas, para Motril, porque entonces ya estábamos excluyendo a Transmediterránea para que se presentara, puesto que la competencia no podría permitir que hubiera 2 puntos en el Mediterráneo, en este caso Málaga y Almería, y Motril con un mismo dueño, porque eso prohíbe la competencia. Y lo que primero prima Europa es que haya libertad de mercado y se puede. Y luego porque, en segundo lugar, por supuesto, hay una naviera que lo está ejerciendo y lo está ejerciendo a satisfacción plena. O sea, en este caso era Motril, ahora es FRS, que es alemana. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Y, bueno, alemana que está en todos lados, está en Miami, está en Sydney, está en Canarias, o sea que no es ninguna broma, está en Alemania, esta compañía es una compañía histórica también y muy seria. Al comprar Antonio Armas Transmediterránea, pues se produce un hecho, que donde tiene, por ejemplo, como Canarias, ha tenido que abandonar su naviera, entregarla prácticamente o guardarla, porque tampoco puede vendérsela a nadie para que opere con esas siglas o alquilarle. Entonces FRC se ha hecho cargo pues de la ruta que tenía en Canarias con creo que ha sido la de la Huelva, porque Transmediterránea tenía Cádiz. Con lo cual estaba cantado que esto iba a pasar desde el mismo momento que compró Transmediterránea. Y aquí solamente, yo he hablado con ellos, he tenido una reunión con ellos de trabajo, han tenido la deferencia dueño de venir a hablar y cenamos juntos hace 4 días exactamente, así que esto es bastante primicia. El tema del barco, que todo el mundo dice, porque es que el barco y tal. Mira, el barco, estos son negocios libres de mercado. Obviamente, si yo tengo un barco, a mí nadie me va a decir dónde me lo voy a llevar o no. Punto 1. Yo puedo intentar lo mejor posible, pero él en su negocio pues se lo lleva donde le parece oportuno. Y ahora mismo tiene que competir en Baleares y es lo que ha hecho, modificar. Y el JSISTE acabo de leer que se lo traen a la Almería Nador.
en cierto modo, pues también nos descongestiona un poco la carga que puede haber de paso del estrecho, que tampoco está mal. Y FRS, el problema que tiene es que este es el buque que tiene, no tiene otro, o abandona la línea de momento. Claro, obviamente a nosotros no nos interesa que se abandone la línea. Entonces, vamos a empezar con este buque, está buscando un buque apropiado para esta línea, él tiene interés en la línea de Motril, yo le veo con muchas ganas y yo creo que vamos a tener sorpresas en poco tiempo en la consecución de un barco más apropiado a las necesidades de navegación y la rapidez de navegación de este evento. Con lo cual tenemos 3 destinos que de momento están funcionando en origen y destino para los melillenses. Si todo fuera bien en el tema de los presupuestos, del punto de vista administrativo, porque luego creo que hay que poner un concurso, ¿cuándo podrían estar, si todo fuera bien, cuándo podrían estar abiertas las líneas, ahora sí públicas, de Almería, Granada y Sevilla? Vamos, presupuestariamente no hay problema. Si el Consejo de Ministros, que estaba ya para entrar, no sé lo que van a tardar el nuevo gobierno, porque tiene que generarlo, en primer lugar. Y ahora la prioridad que van a dar a que ahora ya sí le pido para el Partido Socialista de Melilla, que sume esfuerzos para que adelantemos lo más antes posible esa aprobación del Consejo de Ministros. Automáticamente en la publicación de los pliegos para cubrir la necesidad de los 3 vuelos. Si durante este verano se produjera, nosotros para otoño podíamos tener perfectamente adjudicada la línea con el cambio de horarios y demás, incluso pues tener estos actos para estas navidades tenerlo. Que no, pues nos teníamos que ir a la primavera del 19. Entonces, son los escenarios posibles, todo va a depender de las prisas que tenga el Consejo de Ministros, en el caso de las 3 OSP que tenemos en marcha. El 75%, que voy a recordar aquí que esto empezó en una cumbre que tuvimos en Palma, que asistí yo representando a la ciudad, Ceuta, Canarias y Baleares. Y ocurrió en Baleares, lo hicimos, sí. El 75% lo hemos conseguido, en barco, en el aéreo y en el marítimo. Hay que aprobar los presupuestos. Yo no sé las enmiendas que va a haber o no, porque hoy hay noticias con respecto al Senado de algunas modificaciones posibles para el PNV, por tal. Si no se modificaran algunas de estas cuestiones, que yo creo que ahí no vamos a entrar en modificar porque perjudicaríamos a las 4 comunidades que somos peninsulares, pues eso podría entrar en vigor en el momento en que estén en vigor los presupuestos. O sea, lo que tarden en cargarlo. Hemos hablado de transportes aéreos, pero si hay algo que ha protagonizado estos últimos meses ha sido el aumento, la posibilidad de aumentar el famoso descuento para la bonificación del transporte. 75%. Algo que también ya se ha dado luz verde. ¿También depende del paso de los presupuestos? Nada más. Solo y exclusivamente de lo que el Senado pase al Congreso y se apruebe. Y eso sí que es de aplicación inmediata. Eso en 15 días está acordada la modificación, porque cuando pones residente te hace el 50%. Cuando pongas residente te hará el 75%, cuidado, sobre el precio, no sobre las tasas, sí, que la gente suele equivocarse porque hace un 75% general a todo, y no es a todo, las tasas van aparte. Entonces, eso podría estar para este verano, si no se retrasan mucho estos señores en forma de gobierno, podría estar perfectamente para este verano. Para los que compraran para julio billetes, estaría, tanto de barco como del aéreo. Claro, también el de barco. Que es importante, muy importante. Sí, porque luego el del barco ya se pone a un precio, vamos... Sí, sería interesante. Por eso estamos haciendo los esfuerzos para atraer gente, porque es que se lo hemos puesto muy fácil para el melillense, pero el trabajo de turismo es traer gente. Vamos a hablar de eso, el tema de traer gente, que siempre es un problema. Claro. Lo típico, cuando tenemos un familiar, un amigo, vente a Melilla y que claro, nosotros tenemos el descuento, fuera del 25 en su momento, claro, el 30, el 50, el 75, pero ellos no. ¿Cómo se puede negociar eso? ¿Cómo se puede mejorar un descuento para el que no es residente? Bueno, ahora hemos hecho, con la naviera hemos llegado a un acuerdo, que queremos ahora extrapolar, obviamente, es que hay muchos condicionantes. Empiezo con el marítimo. El marítimo hemos llegado a un acuerdo con las 3 navieras para poner a 20 euros venir a Melilla ida y vuelta para el no residente en butaca y 34 euros en camarote compartido. Bien, pues para que vengan nuestros amigos, para que vengan nuestros primos o para que venga alguien que no conoce Melilla y quiere conocerla. Un fin de semana. Lo único que hay que venir en viernes, irse en domingo o el lunes. Bien. Para los que quieren estar más estancia, seguimos teniendo los bonos de familiares en el Palacio de Congreso, que les cuesta 50 euros ida y vuelta, pues si quieren venir a pasar los 15 días de vacaciones a casa del primo. O quieren venirse aquí a Melilla al hotel 7 días, cruzar Marruecos, volver y volver por aquí, lo que quieran, hacer estas cosas. Bien. En el marítimo estábamos ahí. Ahora, como se ha producido la competencia, acaba de dictaminar que Antonio Armas pasa a ser el propietario de Transmediterránea, claro, en estos momentos, como todavía están con la estructura,
hasta finales de este mes, que empiezan a ocuparse cada uno ya de su correspondiente situación, FRC ya de Motril, Antonio Armas de Transmediterránea. Claro, ahora mismo los cargos directivos, que son los que me tienen que mandar la documentación firmada, el único que la ha remitido de momento es Balearia. Que Balearia, hay que decir que pone un barco en funcionamiento este verano ya, diario, con Málaga, es un buque de carga y de pasaje, de unos 400 plazas aproximadamente, y que va a ser permanente para venir por la noche a Melilla y luego salir aquí de día. O sea que para también al melillense que salga fuera, pues le viene muy bien para volver por la mañana para trabajar. Y bueno, allá lo que tengan que decir por qué y con quién lo hacen, que eso que digo tiene su porqué, ya lo harán ellos, porque yo no sé quién para meterme en temas de empresa, pero estoy convencido de que ha salido bien una operación que tiene mucho que ver con gente de aquí, de Melilla, de nuestra tierra, cosa que agradezco y aplaudo. Y luego, eso está ahí, estamos pendientes. Nosotros, en cuantito que nos vayan mandando la documentación, vamos firmando. Esto va a ser un trámite muy fácil, porque en la página web de turismo se hace uno el bono, no tiene que hacerse el bono. El bono es para poder llegar y pagar el resto para comprobar que se ha emitido ese bono. Y tenemos una forma de contabilizarlo. Con lo cual vamos a poner en torno a unos 400 plazas todos los fines de semana a ese precio, a que pueda venir la gente. En el tema aéreo estamos pendientes, no sé si recordarán que cuando hicimos los presupuestos de la ciudad para este ejercicio, nosotros guardamos una partida precisamente para abordar. Si el gobierno central no abordaba el 75% de bonificación en el aéreo, nosotros lo abordaríamos en el siguiente semestre, en el segundo semestre. Como se ha aprobado, esa partida la podemos liberar. Entonces yo le pedí al presidente, digo, necesito dinero porque hay que hacer alguna operación para que el avión se pueda abaratar. Y en ese camino estamos trabajando ahora mismo, me están haciendo números, la compañía aérea, de qué costaría, pues un precio razonado en Málaga y un precio razonado en Madrid, que me interesa mucho porque en Madrid cada vez es curioso que tenemos más demanda de gente que quiere venir a la ciudad. Y bueno, pues en ese estamos trabajando para ver de qué manera podemos hacer una operación parecida. A lo mejor no se puede hacer con bono, pero sí se puede hacer con un acuerdo con la aerolínea, con un convenio, y en eso estamos estudiando, porque tuvimos una reunión hace muy poquito aquí, y el día 11, Dios mediante, la volveremos a mantener aquí con el nuestro. No obstante, la idea de traer turistas, un poco entre comillas, pero no, son turistas en Melilla, aparte de que sean familiares o amigos o eventos deportivos, siempre sigue siendo lo que llaman el paquete, el famoso paquete de viajes, trae los 48 horas, 72 horas, aunque luego a veces se echen atrás o se rajen por algún tema de algún problema externo a nosotros. El tema del famoso paquete construido, ese obviamente el que más funciona ahora mismo, hoy en día. Todos los grupos que vienen a través de eso, los individuales que vienen, por ejemplo, la música La Luna, pues se aprovecha un poco a formatear un paquete donde con el concierto pues se viene en barco ida y vuelta con el concierto y una noche de hotel. Ildefonso lo tiene publicado, Arconviaje lo tiene publicado, Luxotour lo tiene publicado, Alborania. Quiero decir con esto que eso hace que sea más barato, que dice, bueno, una escapada, pues desde 97 euros, pues ir y vuelta en el barco, dependiendo de acomodación, y una noche de hotel y el conciertito. Oye, mira qué bien, pues me escapo con mi novia, vamos a ver Melilla, como no la conozco me quedo dos noches. Bueno, pues esto es lo que provoca el paquete. Hacemos mucho para congresos que se hacen aquí, para cursos de verano, que lo hacemos también, damos precios especiales para eventos deportivos, que nos lo piden. Entonces lo que hacemos con los operadores es estudiar, hacer reservas con tiempo de hoteles, ellos que tienen sus cupos a un precio más económico del precio de mercado, el transporte de igual manera, y lo que hacemos es poner un precio económico para que la gente pueda venir y pueda atreverse a venir, porque si te metes en internet y dice Iberia, Madrid, Melilla, el hotel, hoy mira, aquí está, no voy a decir cuál, uno, y dice, madre mía, el billete me cuesta 800 euros y cada noche de hotel 140 euros. Porque son los precios que están publicados, que no son luego verdad. Pero luego en un paquete, famoso paquete turístico, te vienes 3 días y te cuesta más barato que todo el avión, con el hotel incluido. Pero si uno se mete, es lo que ve, porque son los precios que están marcados. Pero es que además los índices de precio al consumo los dan los propios hoteleros y los restauradores de Melilla cuando se hacen por el INE le hacen las encuestas. Y como tienen unos precios que se llaman de protección para, digamos, seleccionar un poco el cliente, pues siempre los precios están arriba, pero muy arriba.
De hecho, el africano hemos tenido algún periodista que se ha echado atrás porque ha visto que la noche de hotel valía 180 euros. Y claro, decían, vamos, ni en Madrid los pago yo, no me lo paga la empresa. Es que no me lo va a pagar, más los 600 o 700 de avión, no me lo va a pagar. No, claro. Hay otro ámbito que también ocupa la Viceconsejería de Turismo, que entra un poco en el tema de festejos y cultural, que es estos eventos que acaba de citar, como Música a la Luna, que también depende de usted, aparte de que incluso hay una relación, si no contractual, sí amistosa, por ejemplo, con la Semana de Jazz. ¿Cómo se les ocurrió meterse también en ese campo, en el campo de lo festivo? Bueno, realmente no es como festivos, es más de dinamización. Esto corresponde a una actuación que hicimos en un proyecto, en un plan, hicimos primero un plan de dinamización con el Ministerio, y luego cuando los tiempos estaban buenos, hasta que vino la crisis, que podíamos negociar todavía con Tour España y ponernos de acuerdo en inversiones, pues sacamos un plan de competitividad que se llama Melilla la España Africana. Entonces, ahí lo que hicimos, aparte de crear las terrazas de Melilla la Vieja, los jardines de Melilla la Vieja, de musealizar toda Melilla la Vieja, el museo lo hemos hecho turismo, las cuevas del Conventico lo ha hecho turismo, los aljibes lo ha recuperado turismo. O sea, quiero decir con esto, los espacios positivos lo hizo turismo. Pongamos las cosas en su sitio, sí. En su justa medida. Entonces, bueno, pues dijimos, ¿cómo animar las terrazas? Pues unos conciertitos, un presupuesto pequeño, porque fuera... Claro, en un principio tampoco la idea era traer a grandes músicos, sino, bueno, músicos, bien, bueno, apañados, que costara baratito para dinamizar, que la gente subiera, que se fuera acostumbrando a subir por la noche. Y que además que el que viene de fuera pueda pasear Melilla la Vieja por la noche, que iluminar en verano es precioso. Y dijimos, qué pena, porque entonces esto se pierde, nadie subía, había que buscar algo, ¿no? Y ese fue el motivo por el que nos metimos. De hecho, cuando me piden hacer cosas fuera, siempre digo lo mismo, mira, no es de mi ámbito de competencia, esto hay que hablarlo con Paco, el señor Francisco Díaz, que lleva festejos, y es de acuerdo, pero es que turismo no entra ahí, turismo es porque estamos hablando de la zona de especial interés turístico que es Melilla la Vieja, solo y exclusivamente por eso, de ahí para abajo... como mucho pegado a la muralla, pero no más. Aunque todos han tenido muy buenos cantores o cantantes, sí, o músicas, que además es un placer estar con ellos a pocos metros, prácticamente metro a metro. Eso es una maravilla, todo esto gratuitamente. El acústico es lo bonito que tiene, por eso perseguimos el acústico, el que el cantante se fajara con su público, que demuestre que canta, que no viene enlatado. Aquí sí que no hay ni playback ni puede haber nada. Pues no hay ni raramente se puede ver una batería que distorsione un poco también la capacidad del músico. Y esto, en cierto modo, le gusta también a los músicos, porque demuestran y luego le gusta estar con su público cerquita y tal. Y yo creo que se ha conseguido un efecto muy bonito, tanto para ellos, porque los músicos están encantados, como para el público de Melilla y los de fuera, porque cada año se arropa mucho más. ¿Sigue siendo necesario ir a la Fitur? Que siempre ha sido siempre. Incluso otras ferias también. Siempre abogo por esa, y no, yo abogaría por más. La pena es no tener más presupuesto en la ciudad. Yo, cuando no esté en este área, a quien esté, seguiré exigiéndole y pidiendo que vayan a las ferias. Digan lo que digan ahora algunos, porque no tienen conocimiento, porque no saben, porque no están en este sector, no saben, no son de este sector, pero es muy fácil criticar desde fuera, pues eso no ha pasado a todos cuando está afuera. Tienen que ir. Las ferias hay que hacerlas, Melilla hay que darla a conocer, y para darla a conocer hay que ir donde se compra el producto. No se puede comprar un coche en una pescadería, a no ser que el pescadero lo venda de segunda mano, pero la pescadería se va a comprar pescado, lleva uno a un concesionario a comprar coche. Ya le pongo en la mesa una idea, algún tipo de idea que al menos una vez, porque aquí, por ejemplo, hace un tiempo hemos tenido aquí la reunión de los presidentes de colegios médicos de España, la primera vez que lo hacían, y hay encuentros de todo tipo de vez en cuando. ¿Se podría realizar algún momento algún tipo de feria de turismo dentro de su modestia aquí en Melilla? Algo pequeño, sí, algo pequeñito sería algo que podríamos hacer recomendable. Bueno, primero porque Melilla es una ciudad emisora muy buena para los operadores. No olvidemos que aquí la gente tiene poder adquisitivo, entiendo que habrá algunos que más y otros que menos, pero la gente viaja mucho. Por las cifras que tenemos, Melilla, entre el turismo que se trae y el movimiento de melillense, estamos hablando entre avión y barco en 1.200.000 y algo pasajeros al año. Estamos ya, que yo del año 2000 cuando entré, entre avión y barco eran 465.000. O sea que digamos que hemos llegado casi a triplicar el número de viajes que hace la gente. Y de ahí aproximadamente el 58, no llega al 59% de residentes, el resto no. Y eso lo sabemos por lo que paga la bonificación del Estado.
de billetes. O sea, quiero decir que también hay un movimiento de no residentes, pero el residente viaja mucho, con lo cual es atractivo para muchos destinos que podrían venir aquí. Y, ¿por qué no? Podría ser también muy cercano para atraer turismo real de Marruecos. No el que pasa por la frontera a pie, que esos son visitantes diarios, que vienen más bien vienen de excursión, excursionistas, turistas de los que vienen y se alojan en hoteles, que los tenemos, ¿eh? Este año hemos cerrado con más de 9.000, que vienen con su familia y procedentes de Marruecos y demás, que es un turismo que interesa, no el que viene aquí de porteador y tal, que eso es otra cosa, eso es otro tema. Y el que viene a comprar a gran superficie porque venga al centro, eso es un excursionista maravilloso, como lo hacemos nosotros. Pues yo, porque voy a Nador, que no voy ahora, desde que salió todo esto de la frontera, no viajo a Marruecos desde hace mucho tiempo. No solamente he hecho un viaje al desierto, pero porque eso, como paso a las 7 de la mañana y ya dejo toda esta zona, a las 9 ya estoy muy lejos de esto, pues se puede hacer, pero si no, yo ya no. Lo que hacía habitualmente antes, un fin de semana, vamos aquí. Estaba caótica la frontera, y hay que reconocer que ahora se ha mejorado muchísimo, pero ha llegado un momento que el comercio típico ha bloqueado una posibilidad enorme que tiene esta ciudad, tanto para paso para allá, como los de allí para venir aquí. Y es porque están encontrados dos intereses. Hay dos intereses encontrados. Uno es el de los restaurantes, tiendas, comercios, hoteles, y otro indiscutiblemente a los exportadores del comercio atípico, que le llamamos nosotros aquí, que no deja de ser contrabando de aquí, ¿no? Ya finalizaría con una clásica pregunta que le han hecho de vez en cuando. Sé que es complicado porque necesitan una estructura económica mayor y también administrativa, pero tal y como abarcar sus responsabilidades casi estratégicas, cabría decir, por la idea de dar una imagen de Melilla positiva, ¿la viceconsejería tendría que ser consejería? Tendría que ser consejería o tener un presupuesto mayor. Lo que no puede hacerse es con... Obviamente nosotros tenemos unos compromisos, porque tenemos unos servicios como la Oficina de Turismo, el Palacio de Congreso, que lo lleva Turismo entero, como la servidumbre de lo que hemos organizado. Parques y jardines del pueblo llevamos nosotros, pues porque lo hemos hecho nosotros. Música de la Luna, ¿por qué? Porque todos los elementos que han ido pasando, ahora ya por ejemplo museo y demás, pues se va pasando a cultura, para que ellos lo exploten, porque es que antes hasta esos servicios los llevábamos nosotros. Entonces, en el mismo presupuesto, ese es un problema, y algunos patrocinios lo que hace es que absorbe mucho presupuesto, quedando para inversión muy poco. Y curiosamente, que Fitur, tanto que es denostado, resulta que es una de las inversiones más baratas de las que se hace, que es curioso, porque es que no ha llegado ni a 90 y pico mil euros este año con todos los gastos. Entonces, yo no sé el alarmismo que hay por ahí, parece que es que alguno va, a mí particularmente, ni a mí ni aparte de mi equipo, que nos desplazamos 4 personas siempre, porque somos los que somos, no hay más personal tampoco. O sea, quiero decir con esto que hace falta más infraestructura, haría falta que nos permita ya el Estado recuperar plazas. Tenemos 2 funcionarios que se jubilaron, no se han cubierto todavía, no se han podido cubrir, y son de técnicos, que sería magnífico, porque encima tenemos un elenco de chavales que están saliendo de la universidad, magníficos y hoy en día actualizados, pues conociendo perfectamente la creación de productos, de segmentación, de trabajo de marketing, y no podemos convocar plaza todavía, pero yo estoy loco porque pueda ocurrir. Una de las cosas que me gustaría hacer antes de irme, dotar de más personal a turismo, y también pediría un poco más de reparto presupuestario. Pues con esa ilusión y ese entusiasmo se lo dejamos al Consejo de Gobierno y al señor presidente a ver lo que nos va a decir en su momento, y nosotros dejamos este tema tan interesante como polivalente, como estratégico, como definía al principio, y yo creo que además muy importante. Es posiblemente de los pocos focos que tiene la gestión local para crear una publicidad positiva de Melilla, positiva y real también, sí, positiva y real. Así que le deseamos suerte, porque su suerte en cierto modo es la de todos nosotros. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos después de esta Fuente del Bombillo, de este regreso de la Fuente del Bombillo, la primera vez que hacemos con un tema de gestión, que yo creo que también tocaba y era interesante, sobre todo por la época en la cual vivimos, y nos despedimos hasta la próxima semana. Muy buenas noches a todos.